En esta oportunidad hablaremos del método OCRA Checklist. OCRA Checklist es una herramienta derivada del método OCRA, desarrollado por los mismos autores. Este método permite valorar el riesgo asociado al trabajo repetitivo. El método mide el nivel de riesgo en función de la probabilidad de aparición de trastornos musculoesqueléticos en un determinado tiempo, centrándose en la valoración del riesgo en los miembros superiores del cuerpo. ¿Cómo se aplica este método? La aplicación del método persigue determinar el valor del índice Checklist OCRA (ICKL) y a partir de este valor clasificar el riesgo como óptimo, aceptable, muy ligero, ligero, medio o alto. El índice Checklist OCRA se calcula empleando la siguiente ecuación, donde FR es el factor de recuperación, FF es el factor de frecuencia, FFZ es el factor de fuerza, FPF es el factor de posturas y movimientos, FC es el factor de riesgos adicionales y MD es el multiplicador de duración. También debemos calcular el tiempo neto del trabajo repetitivo, el TNTR, y el tiempo neto del ciclo del trabajo, el TNC. Y cada uno de los factores y multiplicadores de la ecuación los veremos más adelante. Por ejemplo, tenemos aquí el cálculo del tiempo neto de trabajo repetitivo. Es importante calcular primero el tiempo neto de trabajo repetitivo, el TNTR, y el tiempo neto del ciclo de trabajo. Aquí está la ecuación donde DT será la duración del turno en minutos, TNR será el tiempo de trabajo no repetitivo también en minutos, P es la duración de pausas en minutos y A es la duración del descanso del almuerzo en minutos también. Para nuestro trabajador de oficina los datos serán los siguientes, ¿no? DT 480 minutos, TNR 40 minutos, P 20 minutos, A 60 minutos. Entonces TNTR nos daría 360. También tenemos el cálculo del tiempo neto del ciclo de trabajo. Ya conocemos el TNTR. Ahora es posible calcular el tiempo neto del ciclo de trabajo. El TNC podría definirse como el tiempo de ciclo de trabajo si solo se consideraran las tareas repetitivas realizadas en el puesto de trabajo. Entonces, TNC es igual a 60 por TNTR, que era 360, dividido entre el número de ciclos, que son 5, donde nos da 4320, el tiempo neto del ciclo de trabajo. Aquí tenemos el cálculo del factor de recuperación, que es el FR, y para calcular este vamos a usar la siguiente tabla, donde hemos elegido el segundo enunciado, que dice que existen al menos 4 interrupciones, además del descanso del almuerzo, de al menos 8 minutos de un turno de 7 a 8 horas, que esto es correcto. Además tenemos el cálculo de frecuencia, FF, también hemos elegido el segundo, que dice que los movimientos del brazo no son demasiado rápidos y se permiten pausas pequeñas. Esto es correcto. Además, en las acciones técnicas estáticas hemos elegido el primer enunciado, que dice: se sostiene un objeto durante al menos 5 segundos consecutivos realizándose una o más acción estática durante 2/3 del tiempo del ciclo o de observación. Entonces la ecuación de este cálculo de factor de frecuencia es elegir el máximo entre las acciones técnicas dinámicas y las acciones técnicas estáticas. Entonces, entre 1 y 2,5 hemos elegido el 2,5. También tenemos el cálculo de factor de fuerza, el FFZ. Checklist OCRA considera significativo este factor únicamente si se ejerce fuerza con los brazos o manos al menos una vez cada pocos ciclos. Además, la aplicación de dicha fuerza debe estar presente durante todo el movimiento repetitivo. Caso contrario, no será necesario calcular FFZ dándole valor 0, motivo por el cual hemos dado de valor 0 a este aspecto. Cálculo de factor de posturas y movimientos, FP. Como lo dice la ecuación, debemos elegir el máximo
entre todos estos elementos, donde PHO será la puntuación del brazo, PCO será la puntuación del codo, PMU será la puntuación de la muñeca, PMA será la puntuación de la mano y PES es la puntuación de movimientos estereotipados. Entonces, vamos a empezar por el hombro. Posturas y movimientos del hombro. El brazo no posee apoyo y permanece ligeramente elevado algo más de la mitad del tiempo. Como podemos observar en la imagen de la izquierda, esto es correcto, así que le vamos a poner un punto. También tenemos las posturas y movimientos del codo, el PCO, donde hemos elegido el primero. El codo realiza movimientos repentinos, al menos un tercio del tiempo. Esto es correcto, por eso le agregamos 2 puntos. Las posturas y movimientos de la muñeca. Hemos elegido el segundo enunciado que dice que la muñeca permanece doblada en una posición extrema o adoptando posturas forzadas. Más de la mitad del tiempo esto es correcto al estar en un escritorio con una computadora. También tenemos la duración del agarre, alrededor de un tercio del tiempo, 2 puntos. Y también tenemos los movimientos estereotipados. Hemos elegido el segundo enunciado que dice que existe una repetición de movimientos idénticos del hombro, codo, muñeca o dedos casi todo el tiempo. Como lo mencioné anteriormente, nuestra ecuación nos dice que debemos elegir el máximo y deberemos sumarle los movimientos estereotipados. Entonces el máximo entre 1, 2, 4 y 2 será 4 más 3, 7. FP igual 7. Cálculo de factor de riesgos adicionales. Los factores de riesgos adicionales se engloban en 2 tipos, los de tipo físico-mecánicos y los derivados de aspectos socioorganizativos del trabajo. Para obtener la puntuación del factor de riesgos adicionales, se escogerá una opción de la primera tabla para obtener la puntuación de factores físico-mecánicos y posteriormente se buscará la opción adecuada para los factores socioorganizativos en la tabla 2, obteniendo la puntuación de factores socioorganizativos. Y por último se sumarán ambas puntuaciones para obtener FC. En la primera tabla hemos elegido el siguiente enunciado, que dice se realizan tareas de precisión más de la mitad del tiempo. Esto es correcto. Y en la segunda tabla de factores socioorganizativos hemos elegido la primera. El ritmo de trabajo está parcialmente determinado por la máquina con pequeños lapsos de tiempo en los que el ritmo de trabajo puede disminuirse o acelerarse. Esto es correcto usando una computadora. Entonces, FC va a ser igual a factores físico-mecánicos más los factores socioorganizativos. Entonces, 2 de factores físico-mecánicos más 1 de factores socioorganizativos nos da 3. Factores de riesgo adicionales, 3. El cálculo del multiplicador de duración. Este depende del valor de tiempo neto de trabajo repetitivo que lo vimos anteriormente, el TNTR, que es 360, calculado anteriormente, como les menciono. Si TNTR es igual a 480 minutos, que son 8 horas, ese tomaría el valor de 1. Si el tiempo neto del trabajo repetitivo es inferior a 480 minutos, este va a disminuir. Entonces, como podemos observar en la tabla y como les menciono, nuestro TNTR es de 360, entonces nos ubicamos en la franja seleccionada y nos da el valor de 0,925. Llegamos a la determinación del nivel de riesgo. Una vez calculados todos los factores y el multiplicador de duración, es posible conocer el índice checklist OCRA empleando la siguiente ecuación. Bueno, la ecuación que hemos visto en la primera lámina, ¿no? Donde FR es el factor de riesgo, la fuerza, el repetitivo, el multiplicador, entre otros. Entonces, como teníamos los números anteriores, es 2 más 2,5 más 0 más 7 más 3 multiplicado por 0,925. El índice checklist OCRA nos dará 13,05. Lo ubicamos en nuestra tabla y nos dicen que entre 11,1 y 14 es inaceptable leve y se recomienda una mejora del puesto, supervisión médica y entrenamiento. Y esto es equivalente en el método OCRA a 3,6 o a 4,5. Eso es todo. Muchas gracias.